Esa información que, a partir de datos, que son datos oficiales del Ministerio de Transición Ecológica, permite deducir que casi la mitad de las horas de vuelo que han utilizado los medios aéreos del Estado, es decir, bueno, o del Gobierno central, vaya, los aviones y los helicópteros del Estado destinados a los grandes episodios en las 3 comunidades más afectadas, Extremadura, Galicia y Castilla y León, en fin, que casi la mitad, creo que la cifra es el 45%, han sido para horas de vuelo, Marina, en Castilla y León. Sí, el Ministerio de Transición Ecológica cuenta este año con 56 helicópteros y aviones para la extinción de incendios. Son medios, recordabas, de refuerzo, porque la competencia sobre incendios es autonómica. Son los gobiernos regionales los que tienen que dotarse de medios humanos y materiales para apagar los fuegos, pero si las emergencias los desbordan, pueden solicitar el apoyo del Estado. Para eso son esas aeronaves de transición ecológica, pero este mes de agosto, según los datos a los que ha tenido acceso la cadena SER, solo Castilla y León ha concentrado el 45% de las horas de vuelo de esos medios de refuerzo estatales, de un total de 4.616 horas en 14 comunidades autónomas. 2.073 han ido a parar a Castilla y León, son casi el doble de las 1.200 que han correspondido a Galicia, la otra comunidad más castigada por el fuego este mes. Si nos fijamos en los datos de 2024, de nuevo Castilla y León encabeza la lista, más de 500 horas de vuelo, 200 más que Galicia, la siguiente con más intervenciones, y más que Extremadura y Aragón juntas, que son las dos que continúan el ranking. Desde 2019, según estos registros a los que hemos tenido acceso, Castilla y León ha sido siempre la que más horas de vuelo ha concentrado, excepto 2 años, 2020, el de la pandemia, y 2023, el de los incendios de Canarias. Y mientras es la comunidad que más horas de vuelo de esos medios de apoyo absorbe, la Junta lleva años sin reforzar sus propios medios aéreos de extinción. Ni siquiera lo ha hecho después de 2022, el año de los incendios de la Sierra de la Culebra. Desde entonces, y durante estos 4 años, su dispositivo ha sido el mismo: 22 helicópteros y un avión, ni uno más. Y esto se puede consultar en la propia web de la Junta, como apuntamos ya, Sastre, en cadenaser.com. Ese es el contraste. Es decir, Castilla y León concentra casi la mitad de las horas de vuelo de aviones y helicópteros del Estado en esta ola de incendios. Castilla y León no ha incrementado sus propios medios aéreos, los medios autonómicos de extinción, desde el año 2022, que es, como recuerda Marina, el año en que ardió la Sierra de la Culebra. A partir de ese episodio del incendio de la Sierra de la Culebra, hemos escuchado estos días a tantísimos vecinos, pero especialmente profesionales de la extinción, que nos decían una y otra vez que las cosas estaban igual en Castilla y León. Bueno, pues este dato que damos esta mañana. ¿La Junta qué dice, Marina? Pues lo mejor es escuchar directamente la respuesta, la que nos ha dado José Ángel Arranz, director general de Patrimonio Natural y Política Forestal. Somos la comunidad autónoma más grande y más forestal de España, que además tenemos una estrategia de ataques contundentes cuando comienza un incendio. Es decir, movilizamos una gran cantidad de medios desde el inicio. Por eso demandamos, además de nuestros medios propios, los medios del Estado para intentar hacer ese primer ataque de forma contundente y conseguir que el incendio quede en un conato, es decir, en una superficie menor de 1 hectárea. Hemos contrastado con bomberos profesionales este argumento del ataque contundente del que habla Arranz para dejar, decía, cualquier fuego tan solo en un conato, y lo que nos explican es que un conato es eso, un conato, no un incendio forestal como tal, y que con un conato no se solicitan medios de refuerzo estatales, que en ese caso no hay ni nivel 1 de emergencia, el primero en el que, según el Real Decreto por el que se aprueba la Directriz Básica de Planificación de Protección Civil de Emergencia por Incendios Forestales, de nuevo un nombre largo, pero es importante ir a la normativa. Bueno, pues según ese Real Decreto, la situación 1 es la que puede requerir que la comunidad autónoma solicite medios de refuerzo del Estado. Sobre por qué no han ampliado sus propios medios aéreos autonómicos, sobre eso la Junta no nos dice nada. Bueno, pues nada, esperemos a ver si a lo largo del día tenemos alguna respuesta. Marina, muchas gracias. Gracias. Completo nuestro abierto de esta mañana. Ruth Ferrero, buenos días. Hola, buenos días. Y en Barcelona, a ver si ahora sí. Joan Subirats, buen día. ¿Qué tal? Buen día. Buen día, Joan. Pues mira, contigo voy a empezar porque hace días que no nos escuchamos, que no te escuchamos, y nos parece muy importante, a partir de esta noticia, de este dato que damos esta mañana, sobre todo el contraste. La comunidad que concentra casi la mitad de las horas de vuelo es la comunidad que desde aquel fatídico incendio de la Sierra de la Culebra, sin embargo, no ha incrementado ni uno solo de sus medios autonómicos de extinción. Y nos parece muy importante, Joan, porque ahora iremos a la parte del debate político, bueno, del debate partidista o de interés partidista. Pero aquí hay que distinguir muy claramente entre
las críticas políticas a la gestión, pero sobre todo lo que se hace, lo que se invierte en extinción y en medios propios para evitar que pase lo que ha pasado este verano. Sí, yo el otro día, me parece que fue ayer, oí la noticia de que la Xunta de Galicia acaba de convocar 350 plazas de bomberos autonómicos, ¿no? Para el servicio de extinción de incendios de la comunidad, ¿no? Y lo ha hecho, salió en el boletín oficial de Galicia hace un par de días, creo. Bueno, esto es reconocer, digamos, ahora que los medios son insuficientes. En el caso de la noticia que comentamos de Castilla y León, el hecho de que se haya concentrado tantos medios aéreos estatales en la extinción de incendios de Castilla y León pone de relieve, digamos, la falta de capacidades técnicas, no digamos de discurso político, que esto es otra cosa. La falta de capacidades técnicas para poder realmente tratar de resolver problemas cuando surgen, ¿no? Yo creo que ahí hay un tema más de fondo, ¿no? Que es hasta qué punto algunos gobiernos de comunidades autónomas se creen realmente en la importancia y la significación de las administraciones públicas a la hora de tratar de resolver los problemas de la gente, ¿no? Si tú tienes un nivel de desconfianza hacia lo público, piensas que es mejor, digamos, trabajar digamos, con externalización de servicios públicos, contando con empresas que puedan, digamos, acometer este tipo de tareas con menos costes para todos, a lo mejor luego te encuentras con que, pues claro, si la prioridad está en el ahorro de recursos y en la no consideración de estas capacidades técnicas de la propia administración, te encuentras luego en situaciones como las que estamos comentando, ¿no? Es una parte, una vertiente, digamos, Ruth, que ha aparecido en otras tertulias que hemos tenido. ¿Hasta qué punto la concepción de lo público, la privatización de algunos servicios está también en el trasfondo y en los resultados de esta gestión? Sí, yo creo que como decía Ara Subirats, se trata de ver cuál es la concepción de modelo de gestión pública que tiene cada uno de los partidos involucrados. Y en el caso de algunas comunidades autónomas, lo que hemos visto es que en lugar de considerar una inversión las labores de prevención, lo han considerado un gasto, ¿no? Además de otras cuestiones que tienen que ver con creerte o no creerte, pues los efectos directos de cambio climático y demás, ¿no? Pero la cuestión de la prevención se ha dejado en un segundo nivel como si fuera una cuestión de gasto y no de inversión para mantenimiento del propio patrimonio de esas comunidades autónomas. Y yo creo que en esa narrativa podemos distinguir tres ejes sobre los que hacer un análisis de la situación. Primero, esas carencias sobre la prevención, ¿no? Es que se suman además a la privatización y la externalización de los servicios dentro de ese paraguas, ¿no? de ese modelo de gestión pública que aboga efectivamente por menos Estado y más mercado, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Y ahí en esa línea me parece muy interesante una investigación que saca hoy el Diario Público, que habla sobre las empresas condenadas por el cártel del fuego, ¿no? De una sentencia de febrero de la Audiencia Nacional condenándolas, ¿no? por prácticas deshonestas, vamos a ponerlo así, porque está recurrida la sentencia. Yo recomiendo muy fervientemente que leáis esa investigación porque da algunas claves también en torno a cómo se ha privatizado y cómo operan, digamos, estas redes. El segundo término creo que me parece significativo cómo se utilizan en términos partidarios las situaciones de crisis. Lo hemos visto en las distintas crisis que hemos tenido en el último año. Dana, apagón y ahora incendios. Y por último, y termino con esto, cómo se articula una narrativa desde la oposición para generar aún más caos, ¿no? Sobre la incompetencia del gobierno, sobre, ¿no? una suerte de hipérbole discursiva absolutamente por todo, que además deja de lado, digamos, las propias responsabilidades en términos competenciales que tienen algunas comunidades autónomas, ¿no? Que tienen las propias comunidades autónomas. Este debate que yo decía entre lo público y lo privado, precisamente la última vez que lo tuvimos, Víctor, lo tuvimos contigo.
Sí, efectivamente, lo tuvisteis conmigo. Y bueno, yo creo efectivamente que hay que invertir muchos recursos. Lo que no estoy convencido es que siempre haya que invertirlos necesariamente en plazas, por ejemplo, de bomberos que tengan que, como decía Joan, pues publicarse en el boletín oficial y que a veces puede tardar mucho tiempo. Desde que se hace una previsión de que necesitas un cargo público, en una administración pública, hasta que efectivamente contratas una persona, de media suele pasar entre 1 o 2 años. Eso no es un plazo suficiente y a veces tienes que recurrir pues bueno, a soluciones de emergencia como las empresas privadas. El problema yo creo que es la precariedad que sufren los trabajadores de las empresas subcontratadas, que lo hemos visto, esto es absolutamente inaceptable, pero que también sufren pues muchos trabajadores forestales, por ejemplo, de empresas públicas, al menos en algunas empresas públicas, con lo cual yo creo que es un problema de precariedad en general. Yo no soy un experto en cómo deben dividirse las horas de vuelo de los helicópteros, porque para empezar la superficie en kilómetros cuadrados de Castilla y León es mayor que la de Galicia, Asturias y Extremadura juntas. Sin pero embargo, evidentemente algo ha fallado. Sí. Claro. No, digo que ha tenido más hectáreas quemadas Castilla y León que Galicia, pero la diferencia son 150.000 según Copérnicos en Castilla y León y 105.000 en Galicia. Gracias por la precisión, pero puedes que estuvieran más o menos concentradas. En todo caso, José Luis, estoy estando de acuerdo contigo, porque yo creo que algo ha fallado en Castilla y León. El Partido Popular gobierna ahí desde el año 1987, antes de que existiera el Partido Popular como tal. Por lo tanto, no puede escudarse en su antecesor. Y el problema de los incendios no es de este año. Es que en Castilla y León han tenido problemas de incendios muy graves. En Ávila, recordad, en el 21, la Sierra de la Culebra en el 22. Son incendios devastadores en hectáreas y también que han ocasionado la muerte de muchas personas. Y las críticas no son solo inversiones, que las críticas, si os habéis, bueno, como hemos visto muy bien en la cadena SER a lo largo de todo este verano, las críticas son a todo, es a dejadez en la previsión, a descontrol en los recursos, contradicciones en las órdenes, precariedad en las condiciones laborales, escasez en la inversión, aunque Mañueco se escuda diciendo que Castilla y León ha invertido más que otros. Y las críticas son de todo y de todas las personas, porque desde La Bañeza en León a Valladolid ha habido protestas y manifestaciones. No ha ayudado, por supuesto, a Castilla y León el gobierno con Vox, y tampoco ha ayudado pues el consejero de Medio Ambiente, que echaba la culpa, recordemos, hasta hace muy poco al ecologismo radical. Y como comentaba Ruth, me gustaría utilizar esto para una reflexión sobre algo está fallando en la gestión nacional de las emergencias. No se nos da bien, no se nos dio bien la Dana, no se nos han dado bien los incendios. Si me apuras, también el COVID, hubo más conflictos, desde luego, entre administraciones públicas que en muchas democracias, con la excepción de Donald Trump en Estados Unidos, pero claro, Trump estaba ahí de presidente y ahí sí que hubo muchos conflictos entre los estados y el presidente, pero aquí también hubo entre las comunidades autónomas. Y yo creo que el Estado autonómico es una bendición, y que la alternancia política dentro de un mismo nivel, o sea, el hecho de que en España tengamos a Ayuso en Madrid y a Illa en Cataluña, creo que eso, Ayuso e Illa, es una maravilla, porque podemos comprobar qué funciona mejor, podemos comprobar en política de vivienda, podemos comprobar incluso también en gestión de incendios, si puedes contratar o subcontratar más o menos a las empresas. Y el problema, y aquí es lo que creo que hay que invitar a la reflexión, es cuando hay una divergencia de color político entre el gobierno, en este caso el gobierno de la Nación Socialista, y gobiernos de las comunidades autónomas populares. Ahí yo creo que el modelo autonómico que tenemos en estos momentos no es una bendición. No diré que es una maldición, pero sí que diré que deberíamos orquestar otros mecanismos para tratar de coordinar mejor las ayudas. Yo creo que no podemos depender de que un presidente de una comunidad autónoma con un membrete oficial envíe una carta un 15 de agosto por la noche, o un fax o un burofax al ministerio, para que desde el ministro del Interior se active, pues en este caso Protección Civil, la UME, etcétera. Yo creo que debe haber una mayor conexión a nivel técnico y no depender tanto en las conexiones o la comunicación política entre administraciones que son de distinto color. Esto nos va a llevar al debate político, ya también introduciendo los elementos de lo que se produjo ayer en el Senado con esa primera comparecencia de Margarita Robles, que estuvo ayer siguiendo esa comparecencia en el Senado de Margarita Robles. Recordemos, cuando la ola de incendios todavía está activa, esta mañana contábamos nada más empezar el programa cómo se complica la situación en varios puntos de León y de Zamora, de Asturias y también en concreto en la provincia de Lugo, dentro de Galicia. El Partido Popular fuerza estas comparecencias, aprovechando la mayoría absoluta que tiene en el Senado, antes incluso que empiecen a comparecer los presidentes autonómicos. Mañueco lo hará este viernes, Rueda lo hará en Galicia el próximo día 9 de septiembre, y allí es donde Margarita Robles responde a las críticas del Partido Popular, que le acusan sobre todo, Bañuelos, de falta de medios, de que el gobierno no ha dado a las comunidades todo aquello que pedían. Sí,
vídeo de 52 minutos que la ministra proyectó ayer con todos los tweets de su ministerio suavizó los ataques de PP y Vox, críticas del Partido Popular por medios hasta vamos que su a intentar líder... recuperar la comunicación con Bañuelos. En lo que lo mejoramos esa línea, Ruth. No, simplemente no era para completar algo de lo que planteaba Víctor. Yo, en mi opinión, no se trata ahora mismo de una cuestión de coordinación en las ayudas, es decir, a nivel técnico sí parece que ha habido una cierta fluidez. El problema aquí está en el contexto de polarización y la utilización partidaria que se hace de cómo se solicitan las ayudas, cómo se solicitan los efectivos, si llegan o no llegan. Fijémonos que incluso algunos de los efectivos que se han solicitado no han sido utilizados en el terreno porque no había medios para poder ponerlos en marcha, por ejemplo, en Galicia. Por tanto, está muy bien hacer ese análisis de la política pública, es decir, y de cómo funciona el Estado autonómico en temas de coordinación y de cooperación entre comunidades autónomas y el Estado, pero en mi opinión esto ahora es absolutamente secundario, porque el debate político no está en eso, sino que está en exagerar algunas otras cuestiones, como hemos visto en la comparecencia, por ejemplo, de Margarita Robles, que puso negro sobre blanco todos los efectivos que se habían mandado, la inexactitud a la hora de solicitar esos efectivos por parte de las comunidades autónomas, que lo hinchaban absolutamente todo, incluso pidiendo más efectivos de los que había realmente en toda la Unión Europea. Por tanto, iba a decir que el tema también, a pesar de que esa distinción es significativa, que lo han hecho tanto Ruth como Víctor, el hecho de que hay una distinción entre lo político y lo técnico, lo cierto es que en general lo que estamos comprobando desde las crisis de COVID, Dana y ahora incendios, es que hay una falta de lealtad federal, digamos, a pesar de que no somos un Estado federal, somos un Estado cuasi federal a nivel, digamos, de distribución de competencias. Faltan estructuras de articulación federal, faltan lógicas de lealtad federal, y esto, que parece así muy digamos, alejado de los problemas reales, es lo que acaba, digamos, haciendo que se pongan por delante los problemas de la gente que no el conflicto de competencias. Y lo que estamos viendo constantemente ahora es una lógica de conflicto de competencias negativo. Esto no es mío, esto te toca a ti. Y no hay una lógica que es la que, de alguna manera, un ciudadano agradecería, que es la lógica de vamos juntos a trabajar. Y es cierto que si miras, como decía ahora Ruth, lo que ha pasado estos días, está lleno de bomberos de otras comunidades autónomas, digamos, ayudando en los incendios. Por lo tanto, a nivel, digamos, de lo que es la camaradería de bomberos, esto está planteado. Lo que falta es que haya una camaradería en momentos graves entre políticos que den la sensación de que les preocupa algo conjunto, más que, digamos, aprovechar la situación para capitalizar políticamente el desgaste del otro, ¿no? Vamos a hacer la foto exacta del punto político, porque he recuperado a Bañuelos. Javi, me decías que esa comparecencia de ayer en el Senado la empezó Margarita Robles proyectando un vídeo de casi una hora. Sí, un vídeo de 52 minutos que ni siquiera suavizó los ataques de PP y Vox, críticas, decía, del Partido Popular por escatimar medios, hasta que su líder, dicen, impuso orden en esta gestión. O sea, todo lo que decía el presidente Feijóo, todo lo que decían los presidentes autonómicos era un sinsentido y era una provocación al gobierno, pero empezó a funcionar a partir de ese momento. Bueno, de Vox la ministra tuvo que escuchar un tono sastre, eso sí, bastante más bronco. Esos fuegos los provocan ustedes con sus nefastas políticas de prevención y con sus nefastas políticas ideológicas. Señora Robles, no venga aquí a mentirnos, porque conmigo va lista. Pero lo cierto es que PP y Vox se quedaron bastante solos, incluso grupos como el BNG le aferraron a Feijóo su polémico registro de pirómanos. Esa medida lo creó Feijóo en la ley de 2012, cuando era presidente de la Xunta, pero el gobierno gallego nunca llegó a crearlo, quedó metido en un cajón. Bueno, a mitad de este fuego cruzado, la ministra de Defensa reprochó sastre a las comunidades que no invierten lo suficiente en prevención. Yo no voy a dar lecciones a las comunidades autónomas. Ahí tienen a sus brigadas forestales, ahí tienen sus pilotos, sus horas de vuelo, ahí tienen sus montes. Es su obligación hacerlo y desgraciadamente no lo están haciendo.
La ministra Robles además acusó a Feijóo de haber orquestado una estrategia para desmontar la coordinación que existía con las comunidades. Así culminó Sastre esta primera ronda de comparecencias que hoy va a continuar con la ministra de Transición Ecológica, Sara Gesell. Lo que explicó Robles en la Cámara Alta es eso, que Mañoco, por ejemplo, pidió 1.000 soldados, pero que luego había medios que enviaba el ejército y que no se utilizaban. Ya contamos aquí en su día lo que ocurrió en ese municipio de León, donde se habilitó una carpa a la que luego no fue nadie, que hubo, dijo la ministra, unos 20 helicópteros que días después no habían despegado y que se pidió, por ejemplo, habituallamiento en carpas para 200 personas y habían ido 22. Bañuelos, hasta luego. Un abrazo. Víctor. Bueno, yo creo que, completando lo que decían también en línea con lo que decían Joan y Ruth, ¿no? Todos los políticos acusan al otro de polarizar, de politizar, y se presentan ellos como adalides de las soluciones técnicas, pero todos incurren en politizar y polarizar. No todos con la misma intensidad, pero sí todos con la misma intención, que es utilizar la tragedia para arañar votos al adversario, y el único que está arañando votos, por cierto, es Vox, que ya está rozando el 17% en algunas encuestas. El máximo es Bendodo, cuando llamó pirómana a la responsable de Protección Civil, o Tellado ayer hablando de que es una hooligan a favor del PSOE. Pero yo creo que ayer tampoco me gustó mucho la comparecencia de la ministra. Creo que el Senado no es lugar para ver vídeos de 50 minutos con los mensajes del Ministerio que ha publicado en la red social X. Esto además yo creo que lo deben desaconsejar incluso las autoridades médicas para los jóvenes, para que no se vuelvan adictos a las redes sociales. Y en segundo lugar, yo tampoco creo que el Senado ahora no es lugar para dirimir dónde tenía que estar un helicóptero o una cocina móvil. Esto debe resultar de una auditoría o de una evaluación de la reacción de las administraciones hecha por profesionales. Yo no sé si en una situación de emergencias con necesidades cambiantes de forma repentina, que un retén esté unas horas en una gasolinera es ineficiente. No sé cuán eficiente se puede ser en esos casos. No sé si se puede estar todo el rato utilizando 100% los recursos sin esperas. No sé si es más eficiente que esté en la gasolinera a 4 kilómetros de un incendio parado, que es algo que puede provocar mucha molestia, o a 400 kilómetros en el cuartel de Albacete. Yo no lo sé. Yo no sé si todas las cocinas preparadas para 200 personas deben servir a 200 personas siempre. Yo necesito elementos de comparación. Necesito saber cuál es la manera más eficiente de utilizar esos recursos en ese momento, y a mí no me lo proporcionó, al menos lo que yo vi de la comparecencia de la ministra. Tampoco me gusta pues algunas de las insinuaciones que dijo, ¿no? Que le dijo pues que le sorprendía la petición de todas las comunidades autónomas a partir de una determinada hora el 15 de agosto, y yo creo que de nuevo podemos utilizar argumentos tanto de los unos como de los otros, ¿no? Y el Partido Popular también puede esgrimir que a lo mejor Protección Civil estuvo lenta a la hora de reclamar ayudas, esos bomberos de los que hablaba Joan, a otras comunidades autónomas. No lo sé, yo creo que no es el momento para hacerlo, pero sí que me da, pues la verdad es que me avergüenza un poco este espectáculo político en el que se ha convertido un problema tan serio como es el de los incendios a corto plazo, y a largo plazo el problema de la emergencia climática, aunque quizás ese deba ser tratado de una manera independiente por su propia envergadura, ¿no? Lo que pasa, Víctor, dices, responsabilidades de todos los partidos, seguro que no todas son las mismas responsabilidades, pero entonces la alternativa, ¿cuál? Es decir, sé cuál es el resultado, que es este que dices, ¿no? Que se genera, a poco que mires la actualidad política con un poco de distancia, que es como se observa, porque si no, pues no sé qué efectos puede producir incluso, te llega este ruido. Y por tanto dices, bueno, es que todos los partidos están acabando siempre el mismo debate, siempre están igual y demás. Pero pero es que habrá que ir puntualizando las cosas. Es decir, ¿tenemos un sistema complejo políticamente? Bueno, pues entonces habrá que explicar esa complejidad, que yo creo que todos entendemos muy bien. No hace falta ser un politólogo para entender que este es un Estado autonómico que nos dimos en el 78, que se basa en el reparto de competencias. Y entonces, de acuerdo en decir, cada uno tiene su responsabilidad, y unos más que otras, pero luego al final el resultado es que todo es un ruido y todos son iguales. Es que no sé cuál es la alternativa, Víctor, entonces, para explicarlo bien. Es decir, si no queremos el trazo grueso, hay que ir explicando. Tú dices, hombre, para mí no es llamativo que no es llamativo que lleguen 3 cartas simultáneas el 15 de agosto, cuando llevaban lo peor de los incendios varios días quemando, y que lleguen simultáneamente a la vez pidiendo a las comunidades una lista, en algunos casos concreta,
excesiva seguramente, y en otros casos ambigua, pidiéndolo en ese momento después de que el líder nacional del partido hubiera dado un mensaje concreto de aquí faltan medios? Sí, y lo criticamos esto la semana pasada o la semana anterior en el abierto. Yo el problema que veo aquí es evidente. Yo no sé cuál es la solución. Desde luego la solución seguramente no tiene que ser cambios legislativos. Ya tenemos suficientes leyes en este país, como comentaba Joan. El problema es aplicarlas. El problema no es la elaboración legislativa, sino la implementación ejecutiva de muchas de estas leyes. Y falta un espíritu de solidaridad, que por cierto está en el artículo 2 de la Constitución y que afecta lo estamos viendo en todos los temas de hoy, en el reparto de menores, en el tema de los incendios. Falta una solidaridad entre las comunidades autónomas. Pero por eso precisamente para las emergencias seguramente lo que podemos hacer es depender de este tipo de cartas. No podemos depender. Yo creo que tiene que haber una comunicación y la creación de un consejo independiente, de un organismo autónomo formado por los técnicos de protección civil de las comunidades autónomas y del Estado, que decidan pues si pedir esos 1.000 helicópteros, esos 1.000 soldados o esos 30 helicópteros por otros medios. Yo creo que esa es la solución, y no quiero enfatizarla demasiado porque parece que estoy buscando una solución tecnocrática. No estoy buscando una solución política, un marco para que sea una solución política, porque esas decisiones son también políticas. Déjame que ahora... Sigo después, Víctor, sigo después, porque si no se me va a ir el tiempo encima. Simplemente, sí que quiero matizarte un dato, porque hemos actualizado la cifra de Copernicus a 18 de agosto. Las hectáreas quemadas a 18 de agosto, insisto, en Galicia fueron 156.000 y en Castilla y León 149.000. Por lo tanto, la comunidad que más hectáreas quemadas tenía, de acuerdo con estos datos y la última actualización del 18 de agosto, es Galicia. Aún así, fue Castilla y León donde hubo más horas de vuelo de esos medios del Estado.